Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de esa parte del credo que afirma que Dios Padre es todopoderoso. Creo en Dios Padre todopoderoso. Bien, pues esta expresión tiene también a lo largo de el desarrollo de la explicación, el Catecismo también hace, a partir del punto 272, hace una pequeña incursión en un tema que a veces a nosotros nos hace entrar en crisis, el misterio de la aparente impotencia de Dios, que afirmamos en el credo que Dios es todopoderoso, pero a veces parece que no lo fuese. A veces parece que se oculta la fuerza de Dios, la omnipotencia de Dios, que parece que se oculta y que triunfa el mal. Parece que Dios es más impotente que todopoderoso, etcétera, ¿no? Bueno, bien, pues ese misterio, el misterio de la cruz, en definitiva, aunque se trata en otros momentos del catecismo, no es que se trate exclusivamente aquí, pero aquí a la hora de hablar de Dios todopoderoso, obviamente el catecismo tenía que hacer una referencia. Es a partir del punto 272, le dedica 3 puntos. Dice así: la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Luego seguimos leyendo. Bueno, posiblemente uno de los, el argumento que más ha podido cuestionar la existencia de Dios y nuestra confianza en Él, etcétera, el argumento más fuerte que cuestiona la fe de los creyentes y en el cual suelen basarse también los no creyentes para argumentar en contra de la fe, sea la existencia del mal. A ver, si Dios existe, ¿cómo permite el mal del mundo? ¿Cómo permite el mal? Vamos a ver. Dios, más o menos el argumento ateo viene a ser este. Vamos a ver. O Dios no puede terminar con el mal o no quiere. Si no puede, es que no es todopoderoso. Y si no quiere, es que no es bueno. Entonces, ¿qué? Ese es el argumento ateo. Vamos a ver, Dios o no puede o no quiere. Y si no puede, es que no es un Dios todopoderoso. Si no quiere, es que no es bueno. La verdad es que, claro, un argumento así, no planteado de esta manera, es un argumento verdaderamente empitonado, ¿no? Pues es que uno dice, es empitonado. Claro que el demonio es astuto cuando plantea pues un dilema así. El demonio es astuto, ¿no? Y quiere arrancarnos la confianza en Dios. Quiere arrancárnosla. Por eso sí que es un tema al que merece la pena dedicarle un tiempo. Aquí la afirmación potente que hemos leído es la siguiente, ¿no? Que Dios ha revelado también su omnipotencia en la manera en la que Él ha asumido la cruz, en la manera en la que Él ha afrontado el mal. O sea, la omnipotencia de Dios no solo se ha revelado en las obras maravillosas, por ejemplo, en la creación del mundo de la nada, ¿no? Que este universo inmenso no haya salido de su mano, revela la omnipotencia de Dios. Pero el catecismo nos dice, fíjate, posiblemente más todavía revela la omnipotencia de Dios, más se manifiesta que Dios es todopoderoso en la forma en la que ha sido capaz de servirse del mal para traer bienes al mundo. Igual que Jesús dijo, ¿no? ¿Qué es más? Decirle a este paralítico, levántate, coge tu camilla y echa a andar, o tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué es más?
Por supuesto que desde la fe sabemos que es más omnipotencia perdonar los pecados que curar una parálisis, porque la parálisis, al fin y al cabo, pues es temporal, pero la curación de los pecados tiene consecuencias eternas. Entonces, es más omnipotencia de Dios la crucifixión de la cual nos venga la vida eterna, el mal que abrazado sea consecuencia de vida eterna, porque eso sí que es meterle un gol al demonio, entendemos esto. Es decir, cuando Dios utiliza el mal para que de él venga la redención eterna del hombre, le está metiendo un gol al demonio, un gol definitivo. Porque el mal, el sufrimiento, ha venido de la mano de Satanás, que ha introducido el mal en el mundo, y Dios es capaz de hacer que ese instrumento que era de Satanás, sin embargo, en definitiva, termine por constituirse, por convertirse en el instrumento de Dios para la redención del mundo. Por eso dice aquí, Dios ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario, es decir, en que Dios se ha rebajado, que no ha hecho alarde de su categoría de Dios, que Dios se ha ocultado, Dios se ha escondido, o sea, Dios ha escondido su divinidad. En Jesús de Nazaret, la divinidad de Dios ha estado como escondida. Es verdad que también se ha manifestado, ¿no?, en el momento especialmente de su resurrección, por supuesto, y en los momentos de gloria y los milagros que hizo Jesucristo, pero en muchos momentos la divinidad ha estado como escondida. Y también ocurre lo mismo en nuestra vida, que la gloria de Dios se manifiesta también en nuestra vida como pues de una manera análoga como se manifestó en su Hijo Jesucristo, porque estamos de alguna manera reproduciendo por la gracia de Dios la vida de Cristo en nosotros. Bueno, la gloria de Dios claro que se manifiesta en momentos, entre comillas, ¿no?, de gloria en nuestra vida, pero los momentos de cruz, los momentos de prueba, en los momentos de despojamiento, que somos despojados de muchas cosas y parece que Dios nos poda, es como un árbol al que se le poda y se le poda las ramas, ¿no? También ahí se está manifestando la gloria de Dios y el poder de Dios. Y ser cristiano consiste en ir descubriendo esto, en ir descubriendo que la gloria de Dios, el poder de Dios, también se manifiesta en la cruz. No solo en la resurrección, sino también en la cruz. Bueno, como veis, nos metemos en un tema que es muy delicado. Yo sé que me puede estar escuchando ahora perfectamente pues un enfermo que lo esté pasando muy mal, que le esté apretando el dolor, y cuando uno está en mitad del chaparrón, pues claro, le predican estas cosas y puede perfectamente decir, sí, aquí le quisiera ver yo a usted, aquí en la cama con este dolor que tengo yo en este momento, y me puede estar escuchando una madre cuyo hijo pues esta noche no ha vuelto a casa y está henchida de dolor, y puede decir, joder, qué fácil es hablar y decir cosas hermosas por la radio, pero claro, aquí le quisiera ver yo. O sea, yo soy consciente de que predicar el misterio de la cruz es un escándalo. Es un escándalo y supone, para poder llegar a entenderlo, supone pues no únicamente aceptar una teoría, sino llegar a tener una experiencia de ver cómo en nuestra vida la cruz nos ha despojado, la cruz nos ha hecho humildes, la cruz ha llevado un proceso de purificación dentro de nosotros, quizás para uno de los motivos por los que nos cuesta entender el misterio de la cruz y el misterio de la purificación es porque nos hemos olvidado mucho. Esto es no está aquí en este punto del catecismo y me atrevo a hacer este pequeño excursus, ¿no?
Y como siempre os he dicho, pues que cuando yo hago mis excursus, que me hagáis, por supuesto, muchísimo menos caso que cuando estamos directamente comentando el catecismo. Pero me atrevo a decir que uno de los motivos por los cuales nos cuesta entender, ¿no?, pues el misterio de la cruz es porque nos olvidamos de que existe, o sea, de que hay una necesidad de purificación en nuestra vida. El misterio del purgatorio y el misterio de la purificación en esta vida los hemos olvidado mucho, muchísimo. ¿Eh? Y cuando olvidamos el misterio de la purificación para poder, ¿no?, para poder abrazar a Dios, bien sea en la otra vida, en el purgatorio o en esta vida, cuando olvidamos eso, claro, también la cruz se hace incomprensible. Hay una purificación en nuestra vida, un camino de purificación, a través de la cruz, que nos purifica de nuestros planes. No nos poseemos, no poseemos el futuro, no tenemos seguridad, ¿no?, en nosotros mismos, y entonces nuestra seguridad, o sea, Dios está como educándonos para que nuestra seguridad sea Él y no otra. Recuerdo una frase de Chesterton, que ya veis que le suelo citar mucho, porque era un hombre de estos intuitivos, de los que hacía pensar mucho, ¿no? Y Chesterton, comparando el budismo con el cristianismo, decía él que el budismo es centrípeto y que el cristianismo es centrífugo. ¿eh? Es decir, que el budismo, que tiene como finalidad, como filosofía, el intentar ignorar el dolor. No hay dolor, ¿no? Yo voy a intentar concentrarme en mí mismo, voy a intentar tener como una especie de autodominio para que el mal del mundo no me haga sufrir, ¿no? Yo me aíslo del mundo mediante una técnica de introspección, y entonces yo voy a intentar que el mal no me afecte, ¿no? El budismo es centrípeto, decía Chesterton. ¿Por qué? Porque el budismo lo que hace es me centro en mí, en mi yo, en mi yo, en mi yo, de manera que me aíslo del mal del mundo. Pero el cristianismo es centrífugo. Y si la fuerza centrípeta, sabéis que es una fuerza que precisamente va hacia mi interior, ¿no? Es como tiene un componente de fuerza dirigida hacia el centro, hacia mí mismo. Sin embargo, la fuerza centrífuga es la contraria, es la centrifugadora, por eso se dice de ahí esa palabra, ¿no? Es la que saca fuera, ¿eh? O sea, la cruz es una fuerza centrífuga que me saca de mi yo. En vez de cerrarme en mí mismo, que eso es lo que decía Chesterton, que el budismo es centrípeto, o sea, nos cierra en nosotros mismos, te aísla, te mete en una burbuja de cristal. La cruz de Cristo es centrífuga, nos saca de nosotros mismos, nos abre a los demás, nos abre a la sensibilidad de los demás, nos hace ser sensibles con los que sufren. La cruz tiene dos líneas abiertas, no es un círculo, o sea, son dos líneas que abrazan eternamente, infinitamente el mundo. La cruz se abre a los cuatro vientos, porque tiene esos dos palos, ¿no? Es decir, te saca de ti mismo, te abre a Dios, te purifica. Con lo cual, uno, cuando entra en este misterio, claro, lo importante no es decir una explicación teórica como yo acabo de dar. Lo importante es que esto haya llegado a experimentarse en nuestra vida, ¿no? Como de decir, mira, a mí la cruz de la vida me ha liberado de mi yo, del egocentrismo. Porque, ojo, la cruz por la cruz no te libera del yo. Y del egocentrismo y del pecado de encerrarte en ti mismo. Te libera si tú abrazas la cruz con el Espíritu de Cristo. De lo contrario, la cruz también te puede, o sea, decir, no es en sí misma la cruz la que te salva, sino la cruz vivida con el Espíritu de Cristo, claro.
No es el sufrimiento por el sufrimiento el que te libera, sino vivido con el Espíritu de Cristo. Y esta es la paradoja, ¿no? La paradoja es que la cruz es consecuencia del pecado, el sufrimiento es consecuencia del pecado, no ha sido querido por Dios, pero Dios en su omnipotencia ha hecho que lo que era consecuencia del pecado pase a ser remedio para el pecado y gloria para los pecadores. La cruz es nuestra gloria. Y el sufrimiento que era una consecuencia del pecado es remedio para el pecado. No sé, pues si pusiésemos un ejemplo, ¿no? Tú imagínate una enfermedad pues que genera pues pues imagínenos, ¿no? Pues una especie de secreción, pues que es un pus, ¿no? Y ahora imagínate que en esa misma secreción estuviese tu medicina. La enfermedad genera un mal, pero en ese mal, en ese pus, en esa secreción, está tu propia medicina. Ese es el milagro de Dios, que lo que es consecuencia del mal acaba siendo causa de nuestra salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.